Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. He estado ausente durante unos días, por lo cual os pido disculpas, pero vamos a retomar de nuevo lo que es la actividad del canal, volvemos a las críticas cinéfilas y vamos a hacer la reseña de una película que yo ciertamente nunca pensé que la fuera a realizar. Hace relativamente poco, hará unas 3 semanas, a finales de marzo, fue mi cumpleaños y bueno, pues recibí una serie de regalos, unos cuantos familiares, también de algún amigo. Me queda recibir algunos, también alguno de algún amigo que me toca por quedar y todo esto. Pero uno de ellos pues me compró una película que yo ciertamente pues jamás, ya os digo, pensé ni verla en su momento en el cine, ni tenerla dentro de lo que era mi colección de films. Es una película que a mí tengo que deciros que en algunos aspectos me ha sorprendido y en otros aspectos me esperaba esto de esta película, pero no de cierto modo o de ciertas maneras de cómo está mostrado. Es una película que ha tenido muchísima controversia, muchísima polémica aquí en las redes sociales, en YouTube, debido a su supuesto alto contenido feminista. Evidentemente estamos hablando de la película que fue un éxito de taquilla realmente brutal el verano pasado, recaudando la nada despreciable cifra de 1.500 millones de dólares. Una auténtica barbaridad que convierte en esta película en uno de los films más taquilleros de los últimos tiempos. Yo nunca pensé que esta película pudiera llegar a recaudar tanto, sobre todo cuando se estrenó prácticamente a la vez de lo que ha sido la obra maestra del año pasado, de 2023, que fue Oppenheimer de Christopher Nolan, la gran ganadora de lo que fueron los Oscar en la última ceremonia de entrega de estos premios, que la tenéis aquí comentada también en el canal. Es una película que se puede definir con una sola palabra: ambigüedad. Yo la he tenido que ver 2 veces porque la primera vez os aseguro que no sabía por dónde cogerla a la hora de reseñarla. Podía funcionar como una película de fantasía, podría funcionar como una película, digamos, como una sátira de lo que es el mundo real trasladado a un mundo de juguete, vamos así decirlo, o evidentemente podía funcionar también como una película claramente feminista. Pero os tengo que decir que de todas estas lecturas que tiene la película, que tiene varias, tengo que deciros, en ese sentido me ha sorprendido la película, en ninguna de estas capas de significación que tiene el film, la película realmente cuaja. Porque ya os digo que es bastante ambigua. Se puede decir que la directora de este film ha querido hacer una gran producción sobre uno de los juguetes más famosos de todos los tiempos, en este caso la muñeca más famosa de todos los tiempos, pero que sinceramente yo creo que se ha quedado a medio gas. Os estoy hablando evidentemente de Barbie, la película estrella del verano pasado, que yo os digo recaudó una auténtica barbaridad de dinero. Se puede decir que hubo una, digamos, una campaña de publicidad y de marketing absolutamente brutal. Yo me acuerdo de ir paseando por la calle y encontrarme en las marquesinas de los autobuses todos los carteles de Margot Robbie, de Ryan Gosling y de todo el elenco de Barbies y de Kens que tiene la película, que no es poco. La película está dirigida por una de las directoras que, para mi gusto, una de las más destacadas de los últimos tiempos, que es Greta Gerwig. Greta Gerwig es la fascinante directora de dos de las películas más notables de los últimos tiempos, que fueron Lady Bird y Mujercitas, ambas protagonizadas por una fantástica Saoirse Ronan y, en el caso de Mujercitas, por Emma Watson y también por una fantástica Florence Pugh. Os tengo que decir que, bajo mi punto de vista, la versión que hizo Greta Gerwig de Mujercitas es la mejor de toda la historia del cine, incluso por encima de las versiones que filmaron en su día George Cukor y Melvin Leroy, realmente dos clásicos del cine. Pero yo creo que muy poco le queda a esta versión de Mujercitas para convertirse en la mejor y en el clásico que yo creo que merece ser. Greta Gerwig es una directora que siempre ha cargado las tintas con el empoderamiento femenino dentro de lo que son sus films, aunque, por ejemplo, en el caso de Mujercitas ya era una película que tenía cierto toque femenino o feminista en lo que es la reivindicación del trabajo de las mujeres dentro de lo que es el círculo de ambientación de lo que era esta estupenda novela escrita por Louise May Alcott, y que a mí
particularmente en todas sus versiones siempre me ha fascinado, pero en esta última versión realmente me pareció una película muy notable. En el caso de Lady Bird, también protagonizada por Saoirse Ronan, descubrí a una directora que tiene un vigor narrativo realmente potente, que es una muy buena directora de actores y que realmente tiene una puesta en escena siempre fantástica. Entonces yo las expectativas que tenía con Barbie, pues bueno, pues no eran realmente muy altas. Es más, ni siquiera fui al cine a verla, porque me esperaba pues una película pues basada pues en una muñeca, la muñeca más famosa que todo el mundo conoce, y tantas reseñas y tanta polémica que había despertado realmente no me animaban a ir a ver al cine. Pero uno de mis amigos, pues fijaos, lo voy a dedicar este vídeo a César Alcaraz, que es mi amigo que me ha comprado esta película. Es bastante cachondo en el sentido de decir, venga, no te voy a comprar una película de aventuras, de terror o de ciencia ficción, te voy a comprar Barbie precisamente. Claro, la sorpresa fue mayúscula. Dice, para que las reseñes, para que te animes a hacer reseñas de películas más modernas. Yo digo, sí, pero siempre y cuando, evidentemente, ya sabéis cuál es la política aquí en el canal, intenten merecer un poquito la pena. Pero bueno, es un regalo, se lo agradezco a mi amigo, evidentemente, y aquí está la reseña de esta película que ya os digo la tengo desde hace ya un tiempo, pero que por una serie de asuntos pues no he podido reseñar aquí en el canal. Quería yo reseñaros más el inicio del ciclo de Roger Corman, con la caída de la casa Usher, etcétera, etcétera. Pero bueno, hace poco me dio un toque y digo, a ver si las reseñas. Yo, bueno, también tengo que reseñar un montón de películas más también que me han comprado amigos míos, porque las tengo, ya os digo, las tengo en mi biblioteca y tenía que reseñarlas. Pero bueno, por tratarse de una película de gran, ¿cómo os diría yo?, de gran impacto social, pues bueno, pues aquí está mi reseña de Barbie. Siguiendo con lo que es la directora Greta Gerwig, siempre me ha parecido una directora muy competente. Siempre me ha parecido una directora, y os digo, con un vigor narrativo, con muy buena dirección de actores y también incluso como guionista. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace de Barbie una película especial o qué es lo que la hace una película fallida? Bajo mi punto de vista, Barbie es como os diría yo, es como un Ferrari que va a 50 km por hora, con su máxima velocidad. Barbie película tiene un empaque realmente brutal. La dirección artística, la planificación, el montaje, lo que es la fotografía y sobre todo el vestuario. Es una película que también apela, digamos, a clásicos de la historia del cine. A 2001 Odisea del Espacio, al Mago de Oz, incluso al director francés Georges Méliès, aquel director que Martin Scorsese homenajeó en esa pequeña obra maestra que fue La invención de Hugo, que la tenéis aquí reseñada en el canal. Todo eso desde un punto de vista visual, de desarrollo, de montaje, de planificación. Pero donde Barbie descarrila por completo es en el guión y en el argumento. Porque yo os digo, Barbie tiene muchas capas de significación, varias. Pero es una película que yo he tenido que ver 2 veces, porque después de un primer visionado no me queda absolutamente nada claro, y todavía habiéndola vista 2 veces no me queda nada claro a quién va dirigida esta película. ¿Va dirigida a los niños o a las niñas por tratarse de una muñeca? ¿Va dirigida a un público más adulto con ese carácter feminista que le da el film? ¿Va dirigida a un público que es más amplio por tratarse de una película de fantasía o por querer ser una película de fantasía? Yo os tengo que decir que no lo sé. No lo sé. No sé qué me ha querido contar Greta Gerwig en esta película. La película también funciona incluso como un gigantesco anuncio de televisión de muñecas, donde aparece Barbie con muchos vestidos, muchos tipos de Barbie, muchos tipos de Ken, con esa casa tan ampulosa que creo que se llama Dream House, con ese coche, con todo. Sí, efectivamente. Como un gigantesco anuncio de televisión que me está anunciando una muñeca. Ahora, todo eso como anuncio de televisión, ¿cómo funciona? ¿También como complemento de una película de fantasía? No. Y ahora veremos todo esto, lo vamos a ir disgregando. ¿Qué es lo que transforma a Barbie en una película visualmente colosal, pero argumentalmente fallida? Pues que Greta Gerwig es una gran directora, pero que como guionista yo creo que ha querido meter o ha querido pisar muchos charcos, pero en ninguno ha profundizado. Por lo tanto, dices después de ver Barbie, ¿realmente qué he visto? ¿Una comedia? ¿Una película de fantasía? ¿Un gigantesco anuncio de televisión? ¿Un musical? No lo sé. Porque bebe de muchas fuentes, pero en ninguna profundiza. Entonces, claro, por eso os digo que tiene un empaque realmente fabuloso,
porque todo lo que es el diseño de vestuario, ahora hablaremos de toda la parte técnica porque no tiene desperdicio, hablaremos también de la parte interpretativa que no tiene desperdicio, pero a la hora de forjar una historia, unos diálogos, digamos una construcción de personajes, aquí es donde Barbie realmente se estrella calamitosamente. Incluso el mensaje feminista que Barbie nos quiere dar no es un feminismo rotundo, sino que es un feminismo más de andar por casa. Yo creo que también, desde el punto de vista de Greta Gerwig, no ha querido profundizar excesivamente en el feminismo. ¿Por qué? Porque también es una película dirigida a niñas. Y una niña, cuando se la puede dar un discurso feminista, realmente con una serie de conceptos o de aspectos que podrían haber sido incluso más profundos dentro de la película, los niños podrían haberse aburrido. Y claro, Greta Gerwig no quería eso. Lo que quería era una película que tantos niños como mayores les gustase, y por eso les ha salido la jugada fantásticamente. Pero lo que son los resultados artísticos, que no técnicos, la película no termina de cuajar, la película no termina de arrancar, y la película empieza a despegar, pero no vuela a gran altura. Todas esas reseñas tan magníficas que hemos visto, yo en internet he leído y he visto incluso aquí reseñas increíbles que la ponían como la película cómica del año, realmente es lo que le ocurre a muchas películas americanas, y vuelvo a incidir muchísimo en las películas de este nuevo Hollywood que tenemos. Técnicamente está muy bien resuelta, pero argumentalmente realmente no sabemos ni a quién bien va dirigida, ni por qué se ha tirado por esos aspectos, por esas calles, por qué Greta Gerwig no ha dicho ahí estaba la película y voy a tirar por ese camino, pero de repente la película se desvía. La película tiene hasta momentos que rozan el surrealismo, pero como película también de fantasía no funciona. Es que ese es el problema que tiene Barbie a nivel de guión y de argumento. Es una película que quiere abarcar mucho, pero el que mucho abarca poco aprieta. Y yo creo que hay varios aspectos del argumento que ahora empezaremos a desentrañar, que ahí estaba la película, me ocurre como en la película de Shazam. Es decir, dices, ahí es donde está la clave del film para profundizar en ese aspecto y tirar por ese camino. Greta Gerwig nos ofrece muchos caminos, pero no toma ni una sola dirección. Desde un punto de vista argumental, pues bueno, se puede decir que vamos a intentar desentrañar esta película primeramente como película de fantasía. Barbie, interpretada por Margot Robbie, vive en un mundo idílico que se llama Barbieland. Y bueno, pues se tira todo el día de fiestas, yendo a la playa, saludando a otras amigas suyas que también son Barbies, porque ahora, por lo visto, hombre, no soy un gran experto en muñecas, pero sé que cuando yo he ido a la juguetería a comprar mis Transformers, mis Master y todo esto, pues he visto que hay variedad de Barbies. No solo está la Barbie estereotípica que llaman en esta película, que es la clásica Barbie de toda la vida, realmente la Barbie de siempre. Ahora también hay Barbies de color, que ya lo había de hace ya bastantes años, pero también hay Barbies con otra clase de cuerpo, un poco más rellenito, las hay en silla de ruedas, las hay hasta con vitiligo, es una enfermedad de la piel, es decir, hay todo tipo de Barbies. Y claro, todas esas Barbies están en la película. Es decir, que como inclusión, la película es inclusiva todo lo que queráis y un poco más. Ahora, ¿esa inclusión juega a favor o en contra de la película? Pues según se mire. Porque realmente toda esa inclusión que tiene la película de Barbie no podía ser de otra manera. Digamos que todos son personajes secundarios, tanto los Kens como las Barbies. Son personajes que no arropan ni a Ryan Gosling ni a Margot Robbie, sino que están como personajes prácticamente como independientes. Forman parte del mundo de Barbieland, pero tampoco aportan mucho. Entonces Barbie, pues, es un personaje que vive por completo, digamos, para su goce personal. Es decir, vive la vida. Y aquí está uno de los mensajes que tiene la película respecto al feminismo. Es decir, no te comprometas, vive tu vida, trabaja en lo que quieras, como dicen los anuncios de Barbie que he visto alguna vez en televisión. You can be anything. Es decir, puede ser lo que te dé la gana. Como si realmente las chicas o las mujeres no pudieran ser desde hace ya muchísimas décadas lo que quisieran. Pero bueno, se acentúa todo esto en la película. Pero yo os digo que es un feminismo, es una lectura del feminismo bastante relativa, porque tampoco se profundiza mucho en ella.
Y en una de estas fiestas tan ampulosas que da Barbie, interpretada por Margot Robbie, le dice a las otras Barbies, en un número musical muy de los años 70, que me recuerda a una versión un tanto fashionista, vamos a decirlo, de Fiebre del Sábado Noche. Y dice, ¿no habéis pensado alguna de vosotras en la muerte? Y claro, todas se la quedan, de repente la música se queda por completo en silencio. Y claro, aquí viene uno de los aspectos interesantes del film, porque va a ser la conexión entre el mundo real y el mundo de Barbie. Pero claro, Barbie se empieza a pensar, luego todo tiene su porqué, realmente por qué ha llegado ella a esa conclusión y las demás Barbies igual. ¿Por qué piensas en eso? Y de repente Barbie se va transformando en una especie de mujer del mundo real. Ya no va con los pies con los tacones altos, sino que tiende a tener los pies planos, tiende a pensar otra serie de cosas. Y bueno, pues la película va tomando unos derroteros como diciendo, tengo que ir al mundo de los... al mundo, no voy a revelar excesivos spoilers, pero tiene que ir al mundo real. Porque tiene que localizar a una niña que realmente está jugando con la Barbie que representa ella, la Barbie estereotípica, pero que esa niña empieza a tener, digamos, otros pensamientos que no son las de una niña típica de su edad. Hasta que Barbie descubre que esos pensamientos no vienen de una niña, sino de la madre de la niña. Pero tampoco voy a revelar excesivos spoilers si queréis verla. Y aquí es donde viene uno de los elementos fallidos de la película. Barbie pasa del mundo de fantasía, de Barbieland, al mundo real. Realmente sí. No hay... Es decir, Barbie quiere ser una película de fantasía, pero cuando se hace el traslado del mundo de Barbieland al mundo real y viceversa, la película se cae, como diciendo, ¿cómo ha llegado Barbie al mundo real? De repente hay una serie de secuencias muy cinematográficas que incluso podría deciros que, como en el principio del vídeo se he mencionado, se puede decir que apelan mucho a Georges Méliès. ¿Por qué? Porque hay una serie de secuencias en planos estáticos donde Barbie y Ken van en una especie como de cohete intergaláctico, van en un tándem, en una bicicleta o algo así, y todos son, digamos, secuencias con efectos visuales en el cómo se hizo del Blu-ray, muy artesanales, muy como lo hacía Georges Méliès en ese momento. En ese momento, cuando Georges Méliès rodaba, pues prácticamente pues a principios del siglo XX. Y de repente Barbie y Ken aparecen en el mundo real patinando, es decir, de patinadores, con unos vestidos extravagantes y estrafalarios, con unos colores chillones a más no poder, y dices, ¿dónde está ese cambio del mundo de fantasía al mundo real? Entonces aquí es cuando la película se cae por su propio peso respecto al mundo de fantasía. La película como film de fantasía hasta ese momento había funcionado. Aquí es donde se cae con todo el equipo. También como película para niñas o para niños, para un público joven, basado en un juguete, lo que es la protagonista, tampoco despega. Porque cuando Barbie llega al mundo de los humanos, se quedan unos obreros de la construcción mirando a Barbie y uno de ellos le dice una cosa un tanto grosera a Barbie, al personaje de Margot Robbie. Esa gracieta o esa grosería, esa soez, ¿lo van a entender las niñas y los niños? No. Por lo tanto, como película de fantasía, vuelve a caerse. Entonces, empiezas a preguntarte en ese momento de la película, ¿qué es lo que me quiere contar Greta Gerwig? Una película de fantasía que ya, por los diálogos y comentarios, ya no está inclinada al mundo de los niños. He aquí uno de los puntos, digamos, más fuertes de la película en lo que se refiere a la continuidad como película de fantasía. Es como la película de los Masters del Universo de la Canon. De repente hay una transición al mundo de los humanos por una serie una secuencia en una serie de aspectos de la película, con un portal dimensional, etcétera. Pero de repente, oye, no, hombre, no estoy pensando que en Barbie hubiese un portal dimensional, el estilo ciencia ficción, no. Pero esa transición del mundo de los humanos al mundo de Barbieland y viceversa no cuaja. O sea, Barbie y Ken inician su periplo en coche, luego ya os digo en cohete, luego en bicicleta y de repente aparecen patinando en el mundo real. ¿Por qué ha pasado?
No sabemos tampoco esa transición. Luego, cuando llega a las oficinas de Mattel, aquí hay uno de los aspectos más ridículos del film. Todos los directivos del Mattel, encabezados por el actor cómico Will Ferrell, se comportan como niños grandes. Tienen un comportamiento realmente absurdo, pero de comedieta bufa. Es decir, ¿a Greta Gerwig le ha querido en esta película mostrarnos una comedia? Volvemos a lo mismo que yo os he dicho con muchas películas de Marvel. Volvemos a un humor chusco, un humor de barraca de feria, un humor poco pulido, un humor en realidad de brocha gorda. Yo lo he visto, no me ha arrancado ni una sola sonrisa, lo que son los chistes y las escenas cómicas. Dices, bueno, ¿qué me quieres contar aquí? Luego también esa dicotomía que existe entre el mundo de Barbie y de repente Ken, que va al mundo de Barbie y salta la sátira. De repente Ken descubre que el mundo real está dominado, entre comillas, por los hombres. Y claro, empieza, digamos, a comportarse de una manera muy distinta. Y lleva ese patriarcado, por así decirlo, lo lleva al mundo de Barbie. Vamos a ver. El mundo de Barbie está lleno de Barbies, de personajes femeninos. ¿Cómo de repente ese personaje se ha hecho con el mundo, en un mundo claramente dominado por mujeres, así porque sí? Es decir, hay muchos aspectos en la película que no terminan de limarse respecto del guión del argumento. Están puestos como porque sí. Es decir, el argumento y el guión de Barbie, desde un punto de vista cinematográfico, va funcionando, como digo yo, a lo me cago en 10. Es decir, esto ocurre porque sí. No hay una justificación clara. Es un guión que hace aguas por todas partes. Entonces yo me pregunto, nuevamente, Greta, ¿por dónde vas? Y luego, casi al final de la película, salta una sorpresa. Se nos muestra un número musical de Ken, en el que en esta película, como dice realmente el eslogan, ella es lo más, él es simplemente Ken. Y nos muestra esa canción que ya vimos en la ceremonia de entrega de los Oscar. I'm just Ken, yo solo soy Ken. Y claro, dices, y de repente tiene un número musical, con todos los Kens bailando, haciendo, digamos, una coreografía muy de gimnasia rítmica, y dices, pero, ¿de verdad esto a qué viene a cuento? ¿No te habías hecho tú con el patriarcado del mundo de Barbie? ¿Ahora a qué viene? Es como si Ken estuviese enamorado de Barbie y siempre tuviese que ir detrás de ella y ella constantemente rechazándole. Es otra lectura que se hace dentro del punto de vista feminista que tiene la película. Es decir, el rechazo constante al hombre. La ridiculización del mismo, pero a la vez como una sátira del mundo de los hombres. Porque llega a una especie de gimnasio y hay un póster de Sylvester Stallone vestido de Rocky, con una especie de abrigo de pieles muy rimbombante, y él sale con una cinta en el pelo, Ryan Gosling con ese abrigo de pieles tan rimbombante. Y dices, bueno, vamos a ver, si yo me río de algo es por Ryan Gosling. Y ya os digo, desde el punto de vista argumental, bueno, pues ¿qué queréis que os diga? A mí no me ha parecido ni muchísimo menos que el guión esté bien hilvanado. A mí yo creo que al guión le hace falta muchísimas revisiones para que cuajen todos los sentidos. Luego también hay diferentes aspectos que también recalan desde el punto de vista feminista, pero yo os digo, sin profundizar en exceso, en el que la actitud de las niñas cuando llega Barbie, Margot Robbie, llega al mundo real, las niñas no se comportan como niñas, se comportan como mujeres que parece que ya han tenido como 25 divorcios. Es decir, como si estuviesen de vuelta de todo. Barbie les pregunta, pero ¿nos gusta esto, nos gusta lo otro? Y claro, Barbie se queda por completo nubilada en un mundo que ella no comprende. Pero bueno, lo surrealista y la secuencia surrealista viene cuando, por ejemplo, ella ya está en las oficinas de Mattel y los directivos de Mattel tratan de meter a un ser humano que representa una muñeca, pero a un ser dentro de una caja. Es que dices, es que no puede ser más absurdo. O sea, es un realismo que digo, mira, ni Fellini se hubiese atrevido a algo tan
tan descacharrante en ese sentido. Y de repente corriendo Barbie llega a una estancia de una señora mayor y está Rhea Perlman, una de las grandes protagonistas de la serie Cheers, una de las sitcoms más famosas de los 80 y de los 90. Y es la creadora, la que creó, o la supuesta creadora del personaje de Barbie, ¿no? Y yo digo, ¿y esta creadora cómo es que la tienen ahí? De repente, después de correr en un pasillo que está completamente a oscuras y de repente sale a la luz. Es decir, la película pasa de un mundo de fantasía a un mundo real, a un mundo surrealista, con unos personajes absurdos. Dices, pero ¿por dónde cojo yo esto? Es decir, no es fácil de comentar Barbie como película porque ya os digo, ¿por dónde la coges? ¿Por dónde comentas? ¿Por dónde profundizas? Porque no lo hay. Es decir, es un guión en el que Greta Gerwig ha querido jugar a muchas cosas, no poder cuajar en ninguna. Desde un punto de vista técnico, se puede decir que Barbie aquí sí es una película sobresaliente. Es decir, todos los que son los vestuarios que lucen las Barbies, Margot Robbie y el resto de chicas, de mujeres que componen el elenco, se puede decir que apela mucho a todos los tipos de Barbies que yo creo que han ido saliendo, porque es muy fácil diferenciar a una Barbie con un vestido de los años 60, de los años 70, de los años 80, es decir, muchos estereotipos de Barbies en lo que se refiere a la vestimenta. En lo que es a trabajo, en lo que se refiere al vestuario, es un trabajo realmente portentoso. Además que la misma Margot Robbie lleva a lo largo de la película pues unos vestidos que apelan mucho. Ese vestido, por ejemplo, de cuadros blancos y rosas es muy de los 70. Incluso el peinado que ella lleva al principio de la película es muy de los 70. Cuando tiene ese número musical en su Dream House, vamos así llamarla, con todas las demás Barbies bailando, ya os digo que parece aquello Fiebre del sábado de la noche, pero con esteroides, pues se puede decir que eso apela mucho al ritmo de discoteca de los 70. Es más, creo que sale hasta una bola de estas, tipo de aquella época. Muy de los 60, muy de los 70. La Barbie esta que está como alejada, digamos, de la sociedad, que es una Barbie cuya dueña no se ha comportado bien con ella, la cortó el pelo, la quemó el pelo, etcétera, que está protagonizada por una de las cómicas, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, no lo voy a mirar ahora, pero fue una de las protagonistas de aquel espanto de película que fue la versión de Los cazafantasmas, con aquellas 4 chicas supuestamente venidas del Saturday Night Live, que a mí tampoco me arrancó ni una sola sonrisa. Y es que, claro, volvemos a apelar a lo mismo, los chistes de brocha gorda, los chistes de por querer arrancar una sonrisa. No que Barbie sea una película divertida en el plan jocoso, que no lo es. Es una película que apela a la comedia, pero no vuelve a profundizar en ella, ni muchísimo menos tampoco. Pero hay que reconocer que desde un punto de vista visual, Greta Gerwig y su equipo han hecho una labor de construcción del mundo de Barbie realmente impresionante. Incluso se apela mucho a lo que son los juegos con muñecas o con muñecos. Es decir, Barbie cuando va a servirse el desayuno, la comida, todo eso es completamente imaginario. Barbie cuando se va a duchar no hay agua que cae sobre su cuerpo. La piscina, por ejemplo, es un bloque. Es decir, refleja lo que es el azul del agua, pero no hay agua en general. Es decir, es un mundo que es como imaginario. Incluso cuando Barbie y Ken van en un coche y dan la vuelta con ese coche, con ese Corvette, de repente cae al suelo y unas nubes de polvo como de dibujos animados salen. Yo echo de menos en esta película que Greta Gerwig hubiese querido ir en el dirección del mundo de fantasía. Incluso cuando Margot Robbie va a ver a la otra Barbie que está destrozada, descompuesta, que está completamente marginada, se apela mucho al Mago de Oz. En lo que se refiere a que me recuerda mucho, por ejemplo, al personaje de Dorothy, completamente desubicada dentro de lo que es viajando hacia la ciudad Esmeralda. Es decir, ese mundo de fantasía que han construido era fantástico. Es decir, yo creo que Barbie tenía que haberse alejado de los mensajes feministas, de los mensajes de empoderamiento, de los mensajes de inclusión, de los mensajes, digamos, de cine musical, todo eso, y haberse inclinado por un mundo de fantasía. Con esa dirección artística, ahí es donde estaba la película. Es decir, cuando ves la Dream House de Barbie, la otra Dream House, el coche, el Corvette,
que además está muy bien el trabajo de dirección artística. Porque si os dais cuenta, para lo que he visto la película, Barbie se mete en un coche que es pequeño en escala para ella. Yo, por ejemplo, cuando he visto algún anuncio, que he visto alguna Barbie, el coche que tenía, porque creo que cuando era pequeño salieron como tropecientos mil coches de Barbies. Me acuerdo que salió, si mal no recuerdo, hasta un Corvette y todo, fucsia, tremendo, un Mercedes, un Jaguar, algo así, me acuerdo. Pero claro, el personaje de Barbie, que es una muñeca de unos 30, así como unos 30 centímetros aproximadamente, siempre está descompensada respecto al tamaño del coche. Pero es que en los extras me ha verificado mi versión. Porque el vehículo, ese Corvette, es un veintitantos por ciento, decía un veintitantos por ciento, 20, 23%, 25% más pequeño de lo que debería ser. Porque las Barbies como muñecas son muñecas que son más grandes en relación a lo que es su casa, su coche, sus utensilios. Es decir, en ese sentido el mundo de Barbie está excepcionalmente retratado. O sea, vamos a ver, hay que ser justos. Si yo digo que Barbie es una película argumentalmente fallida y que tienen un guión que no hay por dónde cogerlo respecto a resolución, respecto a desarrollo de personajes, técnicamente hay que decir que es una película realmente fantástica. Es decir, está muy conseguido todo lo que es ese mundo que se llama, yo os digo, Barbiland. Incluso hay una secuencia en donde se ve que el típico Monte Rushmore no son las caras de los presidentes de Estados Unidos, sino que son las caras de diferentes Barbies. Es decir, tiene detalles muy buenos. Es decir, detrás de ese trabajo de dirección artística tan grande, haznos una película de fantasía, pero también que se desarrolle en parte en el mundo moderno. Aquí es donde ya la película descarrila. Porque ya entramos en lo que es los estereotipos de lo que es la sociedad actual en contraste con el mundo de Barbie. La película sí funciona en modo de sátira en lo que se refiere a esa división entre el mundo de la mujer, el mundo del hombre, el feminismo. Es una sátira de todo ello. Es decir, Greta Gerwig, el feminismo que nos trae en esta película, todo hay que decirlo, es un feminismo que también se ríe a veces de sí mismo. Es decir, no es un feminismo profundo, no es un feminismo que se esté, digamos, no es un feminismo exacerbado, ni muchísimo menos. También la película, ¿cómo os diría yo? Por ejemplo, funciona como un anuncio de televisión, en eso sí. ¿Por qué? Al principio de la película aparece la Barbie, Margot Robbie, con un vestido tipo bañador, de rayas azules o azul marino, blancas o negras y blancas, que creo que fue el primer vestido que lució Barbie al principio, creo que fue en los años 50, cuando salió aproximadamente. Y claro, hay unas niñas que están jugando con otras muñecas, y de repente, como si fuera cual monolito de 2001 Odisea del Espacio de Kubrick, los monos que hacían rompían todo lo demás, es decir, lo que eran sus huesos, todo lo que había, y de repente se dejaban influir por ese gigantesco monolito. Aquí las niñas dan de lado todo lo que es el resto de muñecas para fijarse en Barbie, nada más. Es decir, como si dijéramos, no, como muñeca solo existe Barbie, las demás fuera. Y claro, también tiene otro mensaje un tanto soterrado, pero que está visible. Es decir, las niñas están jugando con sus muñecas como si fueran mamás. Pero ven a esa Barbie autosuficiente, empoderada, y se van con la Barbie. Es el mensaje que le da a las niñas, pero ya os digo, muy de soslayo. Luego no se incide en todo esto dentro de lo que es la película. Es decir, Barbie, en resumidas cuentas, es una película que funciona como espectáculo de divertimento, como si fuera un anuncio de televisión. Porque esta película también se ha hecho para vender muñecas, todo hay que decirlo. Pero que en el resto de lo que se pretende, o lo que pretende hacer Greta Gerwig, fracasa estrepitosamente. Empieza como película de fantasía, descarrila en este aspecto, tiene rasgos de feminismo, pero realmente no termina de tener un discurso sólido sobre el mismo. Funciona a medio gas como sátira de lo que es el mundo de la realidad en comparación con el mundo de Barbie, como si el mundo real fuera totalmente autodestructivo y el mundo de Barbie absolutamente idílico. ¿Funciona como musical un poco con ese punto de vista glam? No, tampoco. Por lo tanto, cabe decir, ¿el argumento de Barbie está conseguido? No, no lo está.
Y he aquí, yo creo que el principal problema que tiene la película. El punto de vista interpretativo, la calidad interpretativa, todo se centra en Ryan Gosling y Margot Robbie, que son los protagonistas absolutos de la función. Ahora, aunque la película se llame Barbie, tengo que decir que Ryan Gosling se roba por completo el espectáculo. Hay que decir que aparte de la parte técnica que tiene Barbie, la interpretación de Ryan Gosling es absolutamente estupenda, sublime. ¿Por qué? Porque tampoco se toma en serio mucho su personaje. Es decir, se nota que Ryan Gosling se lo ha pasado en grande durante el rodaje. Es decir, o una de dos, o está muy bien dirigido por Greta Gerwig para que parezca un personaje que se lo pasa en grande, en el sentido de cuando descubre el patriarcado en el mundo real, todo eso, está conseguido. O sea, Ryan Gosling como actor de comedia funciona. Es un estupendo actor de comedia. A Margot Robbie la veo más inexpresiva en el sentido de que está prácticamente toda la película sonriendo, excepto alguna secuencia que otra que tampoco voy a revelar por no decir muchos spoilers, pero también la veo un tanto distante. El que está mucho más distendido, más holgado, más a gusto es Ryan Gosling. Sus expresiones cuando descubre el patriarcado a base de vídeos, de póster, de esto, de lo otro, el póster de Sylvester Stallone en el gimnasio, se queda patidifuso, como diciendo esto tengo que llevarlo yo a Barbiland ahora mismo. A la casa de Barbie la nombra de otra manera, pero todo con una interpretación no muy sobrada. Vamos a decir que la interpretación de Ryan Gosling en esta película está deliciosamente sobreactuado. Deliciosamente sobreactuado. Pero para sobreactuar deliciosamente hay que ser muy buen actor. Y hay que reconocer que Ryan Gosling es muchísimo mejor actor que Margot Robbie. Margot Robbie es una actriz que todavía no termina... se puede decir que es la gran protagonista de esta película, sí. Pero tampoco tiene una vena cómica como pretende Greta Gerwig que tenga en este film. Margot Robbie no ha sido, lo cual ha sido una explosión de polémica dentro de las redes sociales, cuando no fue nominada al Oscar a la mejor actriz. Hombre, no debía tenerlo. Ni tampoco Greta Gerwig a la hora de dirigir esta película. Porque aunque su dirección, tengo que decirlo, es brillante desde el punto de vista de planificación, montaje, todo lo que se tiene en cuenta del mundo de Barbie, el guión hace que todo esto prácticamente se caiga por su propio peso. Pero realmente la estrella de la función es Ken. Porque es el más gracioso, porque es el más impredecible, porque es el que más hace el ganso, todo hay que decirlo, es el que más hace el ganso, pero es que Ryan Gosling sabe hacer muy bien el ganso. Y eso que se lo está pasando fenomenal. En el número musical, bueno, ya vimos que en La La Land pues también, oye, tenía sus dotes de cantante, de bailarín, no gran cosa, pero también nos dio, hay como su granito de arena. Aunque sea como él dice, I'm just Ken, yo soy simplemente Ken, tengo que deciros una cosa, no es simplemente Ken en esta película, es mucho más Ryan Gosling. Y yo creo que en esta película Ryan Gosling es el que roba el espectáculo a Margot Robbie y a cualquiera de los actores de esta película. Margot Robbie está bien, pero francamente yo creo que podría haber estado mucho mejor. Y eso yo os digo que Greta Gerwig es una excelente directora de actores. A lo mejor por falta de talento de Margot Robbie o falta de experiencia, posiblemente. Pero fijaos lo que os voy a decir. Margot Robbie se parecía más a Barbie en la del Lobo de Wall Street de Martin Scorsese que en esta. Porque estaba mucho más guapa que aquí. Aquí tiene planos donde está guapa y hay planos donde no lo está. Es decir, hombre, claro, el Lobo de Wall Street desde hace ya unos cuantos años, estaba más jovencita. Pero Margot Robbie, si tú la ves, es una actriz que es una Barbie enteramente. Alta, rubia, delgada, como es la Barbie clásica de toda la vida. Pero no me termino de creer su papel. Pero a Ryan Gosling, vamos, que Ryan Gosling está estupendo. En resumidas cuentas, Barbie es una película que dices, ¿a quién va dirigido esto? ¿Por qué
Greta Gerwig no se ha ido por otros derroteros que los que la misma película tiene, el final yo creo que es una declaración de intenciones de lo que pretende realmente Greta Gerwig con el mensaje de esta película. Pero yo creo que tendría que haber dado más paso a la fantasía, haber dado más protagonismo a ese fantástico diseño de producción que tiene, y no haberse inclinado tanto por otros estereotipos de la película como son el feminismo, el empoderamiento. Bueno, se puede decir que el principio de la película es una declaración de intenciones también, porque todos los personajes, ¿a quién damos este premio? Barbie. Y hola Barbie, todas las Barbie, hola. O sea, es un poco una situación un poco absurda, porque todas las mujeres en Barbieland se llaman Barbie. Igual que todas las Barbies hay una pelirroja, otra morena, otra rubia, otra más bajita, otra más alta, otra más rellenita, otra menos. Pero todas se llaman Barbies. Lo encuentro en ese aspecto y claro, todo esto desemboca en una serie de secuencias que rayan la vergüenza ajena. Es decir, en resumidas cuentas, Barbie es una película que tenía el potencial de haber sido mucho más. En cualquier vertiente. ¿Tú quieres convertir el mundo de Barbie en un musical? Hazlo. ¿Tú quieres convertir esta película en un mensaje feminista las 2 horas? Hazlo. ¿Tú quieres hacer una película de 2 horas de fantasía en Barbieland? Hazlo. Pero cuando coges ese conglomerado, todas estas capas, todas estas lecturas, y las englobas en una película, tienes un film en esta película, debido al guión, todo esto, pero sin desarrollar, sin profundizar, sin mojarte realmente. Por lo tanto, le pasa a la película decir, es para niñas, no es para niñas, es para mujeres, es para todos los públicos, es una comedia, es un musical, pretende ser esto, es el quiero y no puedo. ¿Lo ha pretendido así Greta Gerwig? Pues seguramente como guionista sí. Pero el resultado es irregular. Yo creo que Barbie tenía el potencial de llegar a ser mucho más. Porque ese fantástico diseño de producción se podía haber aprovechado toda la película. Sin embargo, no es así. Yo creo que la película estaba en Barbieland y no estaba en el mundo real, no estaban en esas niñas que se comportan como viejas prematuras, no estaba en ese supuesto empoderamiento, no estaba en esa satirización del patriarcado, no estaba en todos esos conceptos. Estaba en la fantasía. Barbie es una muñeca. Y como tal, yo creo que en ese mundo de muñecos tenía que haberse desarrollado todo. Es decir, al igual cuando Margot Robbie, el personaje de Barbie, va a ver a la otra Barbie que está completamente condenada por las demás Barbies en esa casa, en esa muñeca que está estropeada, en ese personaje, podrían haber tirado por ahí. Podrían haber incluso llegado a imitar al Mago de Oz, ya os digo. Podrían haber hecho más estilo George Méliès, en el sentido de que todo, absolutamente todo hubiese estado hecho para darle un empaque de juguete más artesanalmente. Pero de repente irnos por los derroteros y convertir a Barbie en una mujer del mundo real, con inquietudes ya del mundo real y todo esto, no me termina de cuajar. Barbie es una película irregular, todo hay que decirlo. ¿Podría haber sido mucho más? Sí. Yo sé que para mucha gente y para muchos colectivos está muy bien la película, o lo han visto como muy bien. Desde un punto de vista cinematográfico, es una película que va haciendo así. Tiene picos muy buenos y tiene picos bajísimos. Esa irregularidad, esa ambigüedad, funciona en contra de ella. Desde un punto de vista cinematográfico, el mundo real, el mundo de Barbieland, todo esto, la conjunción entre ellos no funciona. ¿Funciona individualmente? Sí, pero no todo unido. No hay una cohesión entre los elementos de la película, ni muchísimo menos. Aunque muchos elementos funcionan de manera independiente. La interpretación de Ryan Gosling, el diseño de vestuario, la planificación, la puesta en escena. Pero llega un momento que cuando se va por otros derroteros, la película empieza a perder fuelle. A mí me gustó el comienzo, el principio, esa casa tan de muñecas todo. Y digo, pues a lo mejor puede tirar por ahí, pero luego ya con todo lo de lo que es, yo os digo, pues todos los temas metidos con calzador, la inclusión, la política. Evidentemente, Barbie es otra producción que vuelve a caer en todos los estereotipos del cine actual de Hollywood.
Y yo creo que ya nos estamos cansando un poquito de que películas atractivas a la vista terminen tirándose por tierra y metiéndose en el fango debido a todas estas cosas que una y otra vez nos tienen que seguir metiéndonos con calzado. Y claro, llega un momento que dices, sí, puede pasar una, dos, la tercera ya no pasa. Pero bueno, la película, evidentemente, con la labor de publicidad y marketing, algún mérito tenía que tener. Y como gigantesco anuncio de televisión, funcionó. Y funcionó tanto que llenó los cines con 1.500 millones de dólares de recaudación. Pero bueno, en fin, supongo que, digamos que tiene su público. Yo, pues bueno, después de esta reseña, después de haberlo visto un par de veces, pues no lo sé si en algún momento le puedo sacar yo el gustillo a esta película. Pero hoy por hoy, Barbie, esta película le queda mucho recorrido, mucho que mejorar. ¿Que se podría haber hecho? Pues seguramente. Pero bajo mi punto de vista, yo creo que siempre se quedará a medio gas en la mayoría de cosas que propone. ¿Falta de talento de Greta Gerwig en la escritura del guión? No lo sé. ¿Lo ha querido hacer así de una manera intencionada? Tampoco lo sé. Pero yo juzgo el resultado, y el resultado es claramente irregular. No es una película fallida totalmente, porque hay elementos muchos que funcionan, pero hay otros tantos que son esenciales que realmente no terminan de cuajar. Y ya os digo, se queda ahí, a las puertas de llegar a ser una película no notable, sino una película, vamos a decir así decirlo, destacable. Desde un punto de vista, ya os digo, claramente cinematográfico. Espero que os haya gustado esta review, espero que me deis un like y espero que sigamos viéndonos en las críticas cinéfilas de aquí del canal y por supuesto darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.